usted quiere ser presidenta, sin duda. Usted lleva todo el fin de semana diciendo que no es candidato, entonces ¿por qué renunció? Entonces, ¿cuál es la coherencia de esa propuesta de los congresistas de bajar su salario? Usted ya está hablando de fraude, de robarse las elecciones. Para que el país le perdone ese episodio. Indagatoria con Melquisedec Torres. Señoras y señores, muchas gracias por estar con nosotros de nuevo. Indagatoria está aquí para hacer las preguntas y encontrar las respuestas que los colombianos esperan de sus grandes líderes. A esta sesión de Indagatoria hemos invitado a un abogado bogotano que ha sido edil, concejal, representante de la Cámara, senador de la República, viceministro, ministro y ahora quiere ser presidente de la República. Por supuesto, de esa larga hoja de vida solo le queda pendiente el más alto cargo del país. Es David Luna Sánchez, que está aquí con nosotros. Doctor David, muchas gracias por aceptar la invitación de Indagatoria. Muchas gracias, Melquisedec, por invitarme. Adelante, Feliz. por favor. Gracias. Decía al comienzo una hoja de vida en la que ha sido ascendente, por supuesto, su trayectoria y le queda pendiente ser presidente. ¿Por qué cree usted que puede ser el presidente y que tiene las condiciones para ser presidente de la República por encima de esa larga lista que hoy tenemos en la escena electoral? Melquisedec, los políticos roban, los políticos hablan carreta, los políticos se comprometen con lo que no pueden cumplir. Es lo que yo oigo en la calle todos los días cuando salgo a hacer el trabajo de política. Y yo creo que los colombianos tienen razón, porque muchos prometen cosas que no son capaces de cumplir y lo hacen solo para ganar elecciones. Entonces hay tres labores importantes: recuperar la confianza en el ciudadano, comprometerse solo con lo que se es capaz de cumplir y diálogo político. Diálogo político. Yo creo que este país necesita poder hablar con quienes piensan distinto, proteger a la oposición verdaderamente y lograr construir producto del disenso. Por eso yo creo que en un momento tan crítico como el que vive Colombia, donde hay tanto enfrentamiento, pues es fundamental proponer una alternativa distinta. Incluso sus contradictores le reconocen a usted que es un hombre disciplinado, juicioso, que ha hecho la tarea en los cargos que ha estado, en los de representación en el Congreso. ¿Usted cree que los ciudadanos realmente sí se fijan en el tipo de personas como usted y no en aquellos que tienen unas tácticas distintas y le están planteando al país soluciones simplistas o populistas o simplemente la sucesión del poder? ¿Hay espacio para que los ciudadanos sí entiendan el debate político? Usted me invitó a esta entrevista a las 2 de la tarde y llegué 1:55. Yo soy un tipo que tengo método, un tipo que tengo orden, un hombre que cree que la política es el arte de servir. Pero entiendo perfectamente que el debate se ha concentrado en los likes, en las tendencias, en el insulto, en la agresión. Y yo a eso no le voy a jalar, independientemente gane o pierda. Quiero ganar, claro que sí, pero eso de estar peleando o estar gritando sin pensar en cuál es la solución al problema que tiene el colombiano es muy difícil y desacertado. Por eso hace unos días lancé mi campaña desde un paracaídas, porque decía yo, hay que reenfocar el debate en las soluciones. Y si para hacerlo tengo que, por ejemplo, lanzarme en paracaídas, lo voy a hacer. Entonces, sé perfectamente contra quién estoy compitiendo, pero no por eso voy a hacer una cosa distinta a mi esencia, a lo que yo represento, porque creo que el colombiano tiene una serie de problemas que lo están ahorcando y nadie está hablando de eso. Si quiere ahora los profundizamos, pero por ejemplo, los patios. A usted le ponen una multa bien puesta por volarse un semáforo en rojo, pero después se le llevan la moto a los patios y si es un viernes no la puede sacar sino hasta el lunes. Y ese es un negocito de una serie de políticos del sitio que necesitamos llegar a romper. Esos son los problemas de la gente con los que yo me quiero conectar, no a través del insulto, sino a través de la contrapropuesta. Bueno, usted mismo mencionó el lanzamiento en paracaídas. Leí muchos comentarios, entre tantos, en los cuales también decían que eso era parte de lo que usted está cuestionando, que eso era una payasada. Así es, muchas personas cuestionaron ese lanzamiento, pero yo lo que dije fue, mire, publiqué 20 documentos programáticos, 20, de cada uno de los temas, con lo que haría los 100 primeros días, después los 365 días y así sucesivamente. ¿Sabe cuántos comentarios recibí? Ninguno. Ajá. Nadie me puso atención. Por eso mismo le preguntaba, ¿cómo hacer para que el debate a los ciudadanos sí les importe?
cómo hacer que, como en el 2022, y no ocurra como en ese año, 14 millones o más de personas en primera vuelta votaron por dos candidatos absolutamente populistas como Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Porque yo sí creo que hay que recuperar la confianza y para hacerlo hay que arrancar por decir la verdad. Pero dos, hay que proponer cosas, primero reales y segundo que le resuelvan los problemas a la gente. El SOAT, el famoso seguro. Hombre, a todo le ponen una tarifa altísima y obviamente eso en muchos casos es imposible de acceder. Yo lo que he dicho es un SOAT diferencial para la persona que cumple las normas, que se comporta bien, que maneja correctamente, tiene que pagar mucho menos, porque de lo contrario el ciudadano sigue ahorcado. Una reforma tributaria nunca va a poder ser, digamos, analizada o en su defecto, digamos, evitada por el ciudadano. Pero hay otra serie de dolores de los cuales yo estoy hablando, que estoy absolutamente convencido un presidente puede lograr. Pero miren, en el caso del SOAT, que usted lo menciona, el actual gobierno rebajó el 50% del SOAT para motocicletas. No pasó nada. Claro. La gente siguió con la inobservancia. Se estima que el 80% de motos en Colombia no pagan el SOAT. Los rebajaron a la mitad y sigue siendo el 80%. Porque no es populismo, no se trata solamente de quitar, sino de incentivar a que cumplan la norma. El que maneja bien, pues obviamente va a tener un menor costo en el cobro. El que hace la tarea bien, pues va a tener una mejor solidaridad. Entonces, de eso es que se trata, de decir las cosas no para ganar la elección, sino verdaderamente para resolverle el problema a la gente. La tecnomecánica. Perdón, pero es que para resolverle el problema a la gente primero hay que ganar la elección. Así, porque claro. si no, ¿cómo se la resuelve? Pero por eso estoy diciendo lo que yo creo es el dolor de la gente. Todos estamos sobrediagnosticados en el tema de seguridad. Todos sabemos perfectamente cuál es el hueco fiscal que nos está dejando el Estado y el gobierno, particularmente del doctor Petro, en este momento. Todos sabemos cuáles pueden ser las posibles soluciones con el sistema de salud, que es un dolor, pero nadie habla del problema diario del ciudadano, el que verdaderamente lo está ahorcando económicamente. Por eso yo estoy planteando una agenda distinta, una agenda de los dolores de la gente, los impuestos, no impuestos. Usted mismo está planteando, tiene un gran programa de gobierno, lo ha hecho juicioso, con muchos elementos, con muchos argumentos, y la gente no los lee. ¿Cómo cree entonces que va a ganar? ¿Cómo cree que va a hacer que la gente vote por usted si usted mismo está planteando unos escenarios que van en contravía de lo que significa la realidad política? En realidad, y dolorosamente, es su planteamiento y lo comparto, a la gente no le importan los programas de gobierno. Pues por eso hay que hacer campaña disruptiva. Y nosotros hemos hecho una campaña donde la gente la hemos puesto a pensar. Por ejemplo, yo puse una valla donde yo estaba en la mitad y de este lado jalaba a Uribe y de este lado jalaba a Santos. Esa pelea entre expresidentes nos tiene mamados a todos los colombianos. Yo soy un tipo que tiene diálogo político y yo creo que como presidente, no solamente a ellos dos, sino a varios los puedo sentar para que resuelvan los problemas del país, que son los que nos interesan. Segundo, yo estoy desesperado con la paz total. Yo creo que ese es el patente de corso para que los mafiosos del ELN y de las FARC sigan delinquiendo. Pero yo estoy convencido que el acuerdo de paz de La Habana hay que implementarlo, porque esa es una obligación del Estado. Yo digo cosas que tal vez no son rentables en Twitter, pero que sabemos los colombianos que son claves. Mire esta. Usted sabe que yo vengo del mundo de la tecnología. Todo el mundo habla del problema de salud, pero se le olvida el problema de salud mental. La depresión, la ansiedad que está generando las redes sociales en los niños. Las redes sociales para menores de 14 años hay que prohibirlas, como dicen los estudios técnicos en el mundo. Ese tipo de cosas son las que verdaderamente tienen preocupados a los papás, no la disputa entre dos grandes que se creen intocables. Está con nosotros David Luna Sánchez, ha pasado por el Congreso de la República, por altos cargos nacionales y ahora quiere ser presidente de los colombianos. Está en la gran consulta que irá el 8 de marzo. Ya volvemos. Indagatoria con Melquisedec Torres. David Luna Sánchez quiere ser presidente de la República, está en la gran consulta que será el 8 de marzo. 9 aspirantes en esa gran consulta. ¿No es demasiada gente? ¿Usted cree que los colombianos van a percibir claramente las diferencias entre 9 personas, todas por supuesto con sus méritos, su hoja de vida, para escoger uno solo? Usted recuerda que yo renuncié en enero del año pasado al Senado y al partido y arranqué una vuelta a Colombia. En todos los municipios que visité,
me pedían unidad, unidad, trabajo en equipo. Y yo por eso comencé a trabajar en ello y logramos armar un grupo que creo yo está muy bien conformado, con personas excepcionales. Claro que es un número alto, por supuesto, pero por primera vez en la historia, la registraduría le va a entregar el tarjetón de la consulta a los colombianos. Y yo lo he dicho con mucha franqueza. Yo quiero que ustedes voten por mí porque estoy seguro, voy a ser presidente de la República. Pero si yo no logro convencerlos, en este grupo de 9 hay personas excepcionales que han demostrado hacer la política de manera correcta. Entonces, ¿qué significa esto de la gran consulta? Una alternativa para que la gente pueda votar por quien le gusta, no por quien le toca. Y 2, para que haya posibilidad de trabajar en equipo. Yo sí estoy, si pierdo, listo a cargarle la maleta al que ganó. ¿Por qué? Porque en Colombia esa visión de que solamente puede ser un superhéroe o una persona magnánima la que puede ganar y la que puede gobernar, creo que es equivocada. Esto es trabajando en combo, en grupo, con visión de futuro. Si usted no fuera precandidato de esta larga lista de 9, ¿por cuál de esos 8 votaría? Uy, juepucha, me puso una pregunta difícil porque contestando me voy a echar encima a mis otros colegas, pero yo le voy a decir una cosa. Yo lo que veo ahí es talento para cada una de las carteras. Si yo fuera presidente, me encantaría tener a Juan Carlos Pinzón como ministro de Defensa, o a Mauricio Cárdenas como ministro de Hacienda, o a Paloma Valencia como ministra del Interior, a Juan Daniel Oviedo como director de Planeación Nacional, a Sergio Fajardo como ministro de Educación. En fin, yo sí creo que uno necesita esas mentes que conocen el Estado, pero también necesita conocer y oír la región. Hay que desbogotanizar Colombia. Y hay muchos departamentos que tienen unos grandes talentos y potencialidades que en esta lucha política entre un gobierno y un gobernador, que porque no son del mismo partido, terminan bloqueándose de una manera absurda. Y ahí es donde yo creo debe haber diálogo político, que es el que creo representar. ¿Y usted por qué cree que los colombianos deberían votar por usted y no por cualquiera de los otros 8? Es decir, ¿usted por qué cree que es mejor que ellos? Porque uno pretende que los demás voten por uno, es porque uno se cree mejor que los demás, ¿o no? Es una competencia. Así es. Y mire, yo siempre, desde muy chiquito, quise trabajar en el servicio público y comencé como miembro de una junta de acción comunal, la de mi barrio, y poco a poco fui... ¿Cómo se llama el barrio? El barrio es de Chapinero, en la Quebrada La Vieja. Ah, ok, la parte alta. En la parte alta, sí. Y poco a poco fui creciendo en esa escalera. Y esa escalera me permitió pasar por todos y cada uno de los cargos que usted ha mencionado. Creo que soy una persona que está formada, que está entrenada, sin un escándalo de corrupción, sin una sanción, sin una investigación. Pero 2, yo sí estoy planteando, además de los temas que todos sabemos necesitan ser realizables, cosas que verdaderamente se pueden cumplir. Los políticos dicen una cantidad de cosas para ganar elecciones y finalmente cuando llegan al poder no las cumplen. Yo quiero resolverle los problemas al ciudadano que los tiene ahorcados. Le mencioné unos, pero le menciono otros. El gota a gota. Sí. El gota a gota es un hijo del narcotráfico. ¿Por qué razón hay gota a gota? Pues porque el sector financiero tradicional no llega a las regiones, no le presta a las personas que no tienen historial crediticio. La tasa de usura hay que acabarla. ¿Por qué hay que acabarla? Porque si usted logra que, por ejemplo, los nuevos bancos digitales puedan cobrar un poco más a quienes hoy están construyendo un crédito digital, después esa tasa baja. A mí en las calles colombianas me dicen, no nos dé subsidios, denos crédito, ayúdenos a formar nuestro emprendimiento. Pero 2, Melquisedec, el tema de la droga es un complique que estamos perdiendo de vista. Escobar producía 100 toneladas de coca. Hoy estamos hablando de 3.000. No se trata solamente de las hectáreas de hoja de coca. Se trata de la inteligencia financiera detrás de esas millonadas. Desarticularon la UIAF, el sistema de inteligencia financiero. Ya no se sabe cuáles son los 10 narcos más poderosos del país. Hay que ir tras ellos para lograr que no nos sigan arrodillando. Y el ELN hace parte de ellos. Pero ¿cuál es la fórmula allí? Es decir, legalizamos la droga, la seguimos combatiendo, una lucha contra las drogas que va a cumplir 50 años y la droga sigue existiendo, el narcotráfico ha crecido, usted mismo le está diciendo, la producción de hoy es mucho más grande que en la época de Pablo Escobar. Entonces, ¿cuál es la fórmula si lo que se ha intentado hasta ahora ha sido un fracaso? Ha sido un fracaso y por esa razón yo hablo, en primer lugar, de tecnología. Vamos a usar la tecnología que yo conozco para lograr perseguir todas esas millonadas
que están lavando con contrabando desde China, que están lavando con remesas, entre otras desde Estados Unidos, y que están lavando con oro ilegal que sale o que salía por Cúcuta. Pero se combata o no se combata un crimen, el crimen sigue existiendo. Pero segundo, usted que conoce tanto de la agroindustria y que sabe de estos temas, no solamente de café, sino de muchas otras cosas, la productividad en la siembra de coca ha aumentado 7 veces. Sí. O sea, somos mucho más productivos para producir coca que para producir arroz, plátano o café. ¿Por qué? Porque perdimos de vista que el agro es en esencia la pieza fundamental de la sostenibilidad del país. Y por último, yo soy un tipo liberal, usted me conoce cuál ha sido mi trayectoria, socialdemócrata. Yo estoy absolutamente convencido que hay unos debates que hay que superar. Por supuesto, el de la marihuana, que tiene que ver con medicina, con recreación, pero nunca el de la coca, porque esas son cosas totalmente distintas, diferentes, que hay que perseguir. Quienes plantean la legalización total de drogas dicen, ¿por qué no se legalizan las drogas si tenemos ya una historia larga de consumo autorizado, promovido incluso por el Estado de alcohol? Y el alcohol produce enormes daños, no solo en la salud, sino en la sociedad. ¿Por qué no plantear de frente la legalización o no? ¿Cuál es la diferencia? Pues desde la sentencia de la Corte Constitucional que habló de la marihuana recreativa, yo creo que el país ha tenido una historia que demuestra que lamentablemente no se trabajó en las dos esencias, que es la legalización y de la mano la pedagogía y la salud. Sí, pero está hablando de coca, Por que es eso, el gran por eso. problema de Colombia. Precisamente por eso le menciono este ejemplo, porque no se hizo bien acá o no se ha hecho bien del todo. En materia de coca sería un desastre, por una simple razón, porque es mucho más dañina y porque además está alimentando el ilícito más grande, que en estos momentos es el narcotráfico. Hay que derrotar esas estructuras y posteriormente hay que pensar en la rehabilitación o reacción de la agroindustria para poder llegar a ese debate. Un foco principal de este gobierno ha sido proteger a los campesinos que cultivan coca. Incluso el presidente los invitó a seguir cultivando coca en el Catatumbo, eso lo hizo en algún momento. Ha sido el debate social de fondo siempre ese. ¿Qué hacer con la gente que es usada por los narcotraficantes para cultivar? Porque no encuentran, usted mismo lo dijo, es mucho más alta la productividad de la coca que la del café, la yuca, el plátano, etcétera, de los cultivos legales. ¿Cuál es la fórmula de David Luna? Esto es carreta. En norte de Santander, en el Catatumbo, hay 45.000 hectáreas de coca. 45.000. Los palmeros de esa zona han dicho que a través del cooperativismo pueden desarrollar todo el proceso de producción para entregarle a los campesinos esas herramientas que pueden ser mucho más útiles que cualquier otro que le están planteando. Yo creo que esto necesita voluntad política y esa voluntad política tiene que arrancar por conocer el país. Usted no puede plantearle el mismo problema a norte de Santander que al Cauca, que al Putumayo o que a Arauca, porque claramente están viviendo unas diferencias mucho más grandes. Entonces, cuando se habla de seguridad, yo digo, claro que sí, se necesita seguridad, recuperación de la moral de la fuerza pública, se necesita, por supuesto, pie de fuerza, pero se necesita también presencia del Estado, porque no lo hay en muchos territorios, ni siquiera con un delegado de bienestar familiar o con un delegado de la justicia. David Luna Sánchez quiere ser presidente de la República, está exponiendo sus argumentos aquí, dice que es mejor candidato que los demás y, por supuesto, está en la competencia abierta. Ya volvemos. Indagatoria con Melquisedec Torres. Quiere ser presidente de la República, se llama David Luna Sánchez, está en la gran consulta que tiene 9 precandidatos para el 8 de marzo próximo. Usted renunció al partido Cambio Radical. ¿Por qué? ¿Qué le cayó mal? ¿O no se entendió con el señor Vargas Lleras? ¿Quería vuelo propio? Quería vuelo propio. Yo dije en una convención... O sea, ¿se sintió importante? Pues creo que tengo una trayectoria y quería participar y no me quería inhabilitar y el partido no había tomado determinación sobre si yo podía o no podía ser candidato. Por eso renuncié, pero también renuncié por otra cosa, porque me parecía poco ético hacer campaña presidencial con sueldo de senador y me parecía poco. Pero eso lo están haciendo todos y lo han hecho todos siempre. Pero yo no, como yo no soy igual a todos, Ok. me parece que uno puede tomar distancia de determinadas acciones. Petro era senador, hizo campaña como senador. También. Cepeda es senador ahorita y sigue siendo candidato. Paloma Valencia está de candidata y es senadora. Pero además de cobrar el sueldo de senador, cometen otras equivocaciones que faltan en muchas ocasiones a la sesión. Claro, están en campaña. No todos, pero algunos. Yo quería
tener absoluta tranquilidad para poder recorrer el país. Fue una conversación hace ya mucho tiempo con Germán Vargas, donde yo le dije, mire, yo pertenezco a una generación que también tiene derecho a salir a expresar cuáles son sus ideas. Y esa es una cosa interesante, ¿sabe por qué, Melquisedec? Porque esta generación, y yo en particular, no cargo con las heridas de quienes seguramente ya gobernaron y confrontaron. Mire, yo trabajé con Enrique Peñalosa, con Rafael Pardo, fui ministro del presidente Santos, trabajé con Germán Vargas, voté por Álvaro Uribe. Yo les agradezco a ellos lo que han hecho por Colombia, pero yo soy David Luna, yo respondo por mis propuestas, yo respondo por mis actos, y yo creo que Colombia merece una renovación generacional y por eso la estamos planteando en esta gran consulta, donde siento que hay algunos que pertenecemos a esta generación, otros un poco más grandes, pero que unidos conformamos y constituimos un equipo valioso. O renunció, y le escuché decir a algunas personas del Partido Cambio Radical eso, porque también consideraba que el partido era demasiado caudillista, que Vargas Lleras eclipsaba a todos los demás y no permitía una renovación. ¿Ocurrió eso? No, el doctor Vargas es el, digamos, jefe natural de ese partido y él está, pues todavía en su derecho y seguramente con posibilidad de participar. Entonces, yo quería hacerlo y yo al vernos un espacio tomé una decisión y eso fue exactamente lo que dije. Usted lo resumió en una palabra, yo quería tener vuelo y para tener vuelo necesitaba espacio y por ende, pues creí que ahí no lo iba a tener. ¿Me dice que Vargas Lleras todavía podría meterse a la escena presidencial ahora? Pues no, jurídicamente digo, no tengo idea si estará pensando o no estará pensando hacerlo. No he hablado con él últimamente. Ajá. ¿Y renunciar al partido también implica dejar de confiar en los partidos? Los partidos son el sustento de la democracia. Por supuesto, con todas las dificultades que hay en Colombia, hoy tenemos 35, 40 partidos o movimientos. Pero ¿no implica eso también echar al traste lo que significa la estructura democrática de un partido? No, yo creo que los partidos son importantes para la democracia, pero la constitución política de nuestro país también da la oportunidad de que los movimientos significativos de ciudadanos existan. Y mientras que haya esas dos posibilidades, pues yo escogí la segunda para salir a buscar firmas, respaldo ciudadano que me permitieran inscribir mi candidatura. Obviamente con un costo, porque los partidos tienen estructuras políticas. Uno en un movimiento pues simplemente tiene las redes, los amigos, llegar a la región, levantar la mano para ver eventualmente quién lo acoge y hacer la tarea. Pero yo estoy de acuerdo con usted. Yo sí creo que los partidos, ojalá, vuelvan a ser lo que en algún momento fueron, y es que tengan organización, pero que tengan democracias internas. Es que lo importante de un partido es que haya, por ejemplo, elecciones primarias para escoger quiénes conforman las listas o quiénes pueden ser los candidatos. Bueno, y en ese escenario de un David Luna, usted lo contó hace un momento, votó por Uribe, trabajó con Santos, fue ministro de Santos, estuvo con Vargas Lleras, era su jefe político. David Luna hoy podría identificarse ideológicamente ¿en qué línea? Yo soy un tipo de centro derecha, un tipo que en mi esencia y en mi pensamiento... ¿Qué es ser de centro derecha? Centro derecha es para cualquier persona entender, luchar contra el hambre, que no es una bandera a la izquierda. 1.500.000 colombianos se sienten hoy, se acuestan hoy con una sola comida. Obviamente permitir que la gente pueda caminar sin miedo por las calles y respetar la libertad de prensa. Esas son las etiquetas que nos han clavado, ¿cierto? Si usted busca promover la seguridad social, usted es un guerrillero. Si usted busca la seguridad física, usted es un para. Si usted protege la libertad de prensa, es un tibio. No, yo conté, esa es mi respuesta corta, pero mi respuesta larga es: yo creo en la institucionalidad del país. Yo creo en la necesidad de defender, proteger a quien piensa distinto, diferente, a quien representa la oposición. Yo creo en la obligatoriedad de ponerse los zapatos de la gente para saber cuál es el problema que lo tiene asfixiado. El gota a gota, vuelvo e insisto, pero también estoy absolutamente convencido que yo no tengo ningún problema en decir que me pareció correcta la decisión de aumentar el subsidio a los adultos mayores del programa Colombia Mayor que hizo el gobierno, como me pareció lo más bajo y lo más antiético y la mayor cafrada haberse robado la plata de la Unidad Nacional del Riesgo. Uno tiene que poder decir lo que cree, lo que siente, independientemente de la ideología. Y por esa razón yo me siento
con libertad de poderlo hacer. No tengo jefe. No tengo jefe. El único jefe es el ciudadano. Sí, pero decir centro derecha en un escenario o decir centro izquierda en otro escenario no es tratar de enmascarar la condición de ser de izquierda o ser de derecha, porque finalmente lo que reflejan las encuestas y lo que reflejan los resultados políticos en Colombia es que la gente, el ciudadano, al que usted apela siempre, con toda razón, siempre se está orientando en un sentido u otro. Y eso está No, bien. Eso por está eso, bien si lo pero quieres usted está en decir una consulta a la que se califica de derecha. de centro derecha porque estoy yo. O sea, Y el resto de los se que lo, están ahí son se de lo- derecha. se lo voy a contestar políticamente. A ver, El país cree que la derecha es el doctor Álvaro Uribe Vélez y la izquierda es el doctor Gustavo Petro. ujú. Ni el doctor Uribe ni el doctor Petro me dan órdenes a mí. Y yo pienso distinto, muy distinto al doctor Uribe y al doctor Petro. Les reconozco que tienen cosas con las cuales estoy de acuerdo y creo que tienen legados muy importantes. Pero claramente yo soy yo. Y en este caso, en esta consulta, yo tengo una posición distinta a las de mis colegas con una diferencia, que en esta consulta podemos dialogar así pensemos distinto. No nos tenemos que insultar así estemos proponiendo cosas diferentes. ¿Por qué? Porque yo creo que pertenecemos a una generación que entendió que el país está mamado de esas peleas políticas. La gente pelea en las casas, en las mesas del comedor por políticos. Y se los dice un político, no peleen por los políticos, exíjanles que cumplan lo que prometen durante las campañas. Y por eso yo me comprometo con lo que soy capaz de cumplir. De esos 8 compañeros suyos de la aventura de la gran consulta, ¿cuáles son de derecha y cuáles son de centro derecha o cuáles de centro? Yo no califico a ninguno, pero claramente, pues Paloma pertenece al Centro Democrático que lidera el doctor Álvaro Uribe. O sea, es de derecha. Pues es una persona que así lo dice. Juan lo Carlos reconoce. Pinzón. Juan Carlos Pinzón hace parte de una línea ideológica que está también cercana, pero ha estado en gobiernos que no necesariamente son. Oviedo es de centro. Oviedo es un tipo que, como yo, está marcado en el centro. Aníbal Gaviria. Yo también creo que es un tipo de centro, es un tipo que está pensando Mauricio en el Cárdenas. tema de la ¿De región derecha? económicamente, pero también tiene unas posiciones como la del proyecto de vivienda que le genera un impacto muy positivo a la ciudad. Entonces, por eso es que la gran consulta, ¿Me faltó alguno? Es No, que son tantos. algunos, claro, pero por eso es que la gran consulta, Melquisedec, es una suma de buenas cosas. Yo estoy terminando ahorita de hacer un listado para reconocerle a cada uno de mis colegas las propuestas que hicieron hace unas horas, sin ningún tipo de temor, diciendo, si yo fuese presidente, yo recojo la propuesta de Paloma Valencia sobre el gas, pero también sobre cómo se debe resolver el problema de la salud. Recojo de Aníbal Gaviria cómo debemos desbogotanizar Colombia, de Enrique Peñalosa la necesidad de que el urbanismo cuente con espacios públicos. ¿Qué es lo que quiero decir con esto? Que esta gran consulta representa algo que hacía mucho no se veía en Colombia y es diálogo para elegir al que más tenga conexión con la ciudadanía. David Luna Sánchez está con nosotros aquí en Indagatoria, se considera de centro derecha y quiere ser candidato presidencial y luego presidente de la República. Ya regresamos con ustedes. Indagatoria con Melquisedec Torres. Está con nosotros David Luna Sánchez, precandidato presidencial, quiere ser candidato el 8 de marzo y presidente de la República. ¿Cuál es la diferencia, precandidato David Luna, de esta consulta con la que se pretende hacer de Roy Barreras, Iván Cepeda? ¿Cuál es ese marco completo de diferencia o de contradicción en el que ustedes dicen que ustedes son la mejor opción para el país y no quienes están gobernando hoy? Antes de contestarle una cosa pequeña pero valiosa, Ajá. yo presenté 1.300.000 firmas y la registraduría nos contestó que presentamos el 80% válidas. Ajá. Eso lo digo porque ya me entregaron el aval, Sí. o sea, ya soy candidato. Pero más que, Ok. más que decir que candidato o candidato, es agradecerle a la gente que me apoyó, porque ese es un proceso duro, difícil, pero que tuvo un resultado, el 80%. Ojalá contaran qué porcentaje obtuvieron los demás, porque esto fue a pulso y con justicia y ganas. Como ya lo menciona, un paréntesis, ¿cuánto le costó la recolección de esas firmas? Nosotros en esa campaña en total, entre el proceso de publicidad, de auditoría,
más adicionalmente del staff, etcétera, etcétera, gastamos como 480 millones de pesos. ¿Y esa plata de dónde salió? De tres fuentes. Primero, un crédito que obtuvimos. Dos, de financiación y donaciones del sector privado, obviamente de empresas que en el caso de la recolección de firmas estaban autorizadas, para la campaña presidencial no. Para la campaña presidencial usted no puede tener fuentes de personas De persona jurídica, sí. y de recursos propios con la familia. ¿Y cuánto se gastó usted de su bolsillo, de la familia? 75 millones de pesos. ¿Y de qué ha estado viviendo después de ser senador? Después de ser senador, primero, pues por supuesto de lo que le entregan a uno en este proceso, que es todo lo de las cesantías. Y dos, pues obviamente tanto mi señora como yo seguimos ejerciendo la actividad pues del derecho. Entonces, esa es una parte. Y dos, pues... ¿Tiene oficina de abogado? No, pero mi señora sí. Ah, ok. Mi señora sí. Y de las donaciones, por supuesto. Las donaciones que entran a la campaña, donde yo pues tengo un sueldo para poder mercar y para poder trabajar. ¿Y en esta campaña para la consulta cómo se está financiando? Usted tiene en la consulta, contrario a lo que dicen algunos, un tope de toda la consulta, Sí. de toda la consulta, de 18.000 millones de pesos. O sea, cada uno se podría gastar 2.000 millones. 1.900 millones de pesos. Ok. Y solamente hay tres fuentes: el crédito, el anticipo que le entrega uno el Estado, y solamente pueden donar más o menos el 20% personas naturales. O sea, no puede haber otra fuente de financiación. Entonces, yo pedí el anticipo para, a partir del momento que nos inscribamos, ojalá pues la registraduría, el Consejo Electoral no lo entregue. Estoy solicitando un crédito en un banco y obviamente pues voy a salir a poner el sombrero para que todas las personas naturales que quieran me puedan ayudar. Para cerrar este círculo económico, ¿su patrimonio cuál es? ¿Usted cómo se le presente al país? ¿Usted es un hombre rico, millonario, viene de la élite o cómo está hoy económicamente? Pues yo tengo la tranquilidad de decir, declaro renta permanentemente como corresponde. Tengo un apartamento que era mi apartamento de soltero y tengo una casa que estoy pagando en un crédito con Davivienda. Obviamente, pues he sido una persona afortunada en la vida, con unos padres que trabajaron, que me educaron, que me dieron oportunidades, pero también entiendo, por supuesto, el dolor de quienes hoy sufren precisamente porque el Estado los tiene abrochados o porque la delincuencia no les tiene, digamos, la capacidad y la posibilidad para trabajar. Volvemos a la pregunta inicial. La pregunta Señor, inicial. ¿cuál es esa diferencia entre esta consulta y la consulta del petrismo para decirle a Colombia que ustedes son mejor opción que quienes están hoy al mando del país? Pues dos cosas. Lo primero, la consulta del petrismo es la consulta del continuismo. Y esta es una consulta que se considera como una alternativa. En esta consulta claramente lo que hemos dicho es, acá proponemos más que criticamos. ¿Qué quiere decir eso? Nos estamos, por lo menos en mi caso, encargando de hablar a los colombianos de cuáles son sus dolores permanentes, de cuáles son sus dificultades diarias y por qué razón un presidente se las puede ayudar a resolver. El tema grueso de déficit fiscal, el tema grueso de salud, el tema grueso, por supuesto, de seguridad. Tenemos unas propuestas claras y contundentes, pero los temas que sufre el ciudadano, que diariamente está teniendo en su nerviosismo, es el que yo quiero entrar a resolver. Por eso hablo de unos temas que claramente, pues pocos otros los mencionan. El del gota a gota, el del SOAT, el de los patios, por supuesto, el de la conexión. Y en ese sentido, pues vamos a trabajar para lograrlo. Bueno, pero ¿cuál es la diferencia al final? Porque el gobierno dice que está luchando por sacar a la gente de la pobreza. El gobierno dice que ha logrado enormes avances sociales. El gobierno dice que subió el 23% el salario mínimo para beneficiar a los más necesitados del país. El gobierno dice que está comprando tierras para los campesinos más pobres. Entonces, ¿cuál es la diferencia y qué es lo que ustedes plantean para decir que eso no es bueno o que esa continuidad tiene falencias y que ustedes sí van a mejorar el país? El primero, esta es una consulta que cree en la Constitución del 91 y que no la quiere cambiar. El segundo, esta es una consulta que tiene claro que los narcos, el ELN y las disidencias y el Clan del Golfo deben ser doblegados. Por supuesto con inteligencia, pero también con acción militar, sin titubeos, sin titubeos. En tercer lugar, esta es una consulta que entiende perfectamente que el salario mínimo que aumentó el presidente se puede mantener siempre y cuando
no se gasten 8 billones de pesos en corbatas politiqueras, como los está nombrando en este momento el ministro de Trabajo. Entonces, usted puede mantener ese salario mínimo, que solamente le impacta a 1 de cada 10 colombianos, pero necesita lograr, por ejemplo, que el emprendimiento tenga mejores beneficios. Las compañías que van a emprender tecnológicamente, las compañías agro que vayan a emprender y las compañías adicionalmente de biotecnología, por ejemplo, en mi gobierno van a tener 5 años para poder avanzar sin ningún tipo de tributación. Eso es pensar distinto, porque la gente se está ahogando en ese proceso. Pero una última cosa que me parece importante. Esta es una consulta que cree la diferencia. Yo soy una persona que va a proteger como presidente a la oposición, al que piense distinto. Y si ese líder de la oposición es el doctor Iván Cepeda o María José Pizarro o cualquiera del pacto histórico, va a tener conmigo diálogo político permanentemente, pero también va a tener protección del Estado para que no le pase lo que le pasa a los líderes sociales que los asesinan por pensar distinto o lo que le pasó a Miguel Uribe, un político excepcional. Pero por último, esta es una consulta que está conformada con una serie de personas con talante democrático. Y yo sí les quiero decir y reiterar, porque ya se lo dije, yo no voy a seguir metido en esa escaramuza de las peleas de los expresidentes. Acá tenemos que trabajar juntos para lograr que este país pueda avanzar. Ese distractor, dejémoslo para otra vida. ¿Y cómo hacemos para jubilar a esos expresidentes si no quieren jubilar? Pues si yo tengo que ir a la casa de cada uno de ellos, a invitarlos a la comisión asesora de Relaciones Exteriores, voy a ir. Y con la mayor humildad les voy a decir que por favor se sienten juntos para poder lograr darle un mensaje al país de tranquilidad. Es que mire, no nos puede Melquisedec solamente unir la Selección Colombia, nos tiene que unir la educación, nos tiene que unir la atención de la primera infancia, nos tiene que unir algo tan importante como es la posibilidad que un colombiano tenga crédito si acabamos la tasa de usura. Está con nosotros David Luna Sánchez. Pasó por el Congreso, por el Gobierno Nacional y ahora aspira a ser el presidente de todos los colombianos. Ya regresamos con ustedes. Indagatoria con Melquisedec Torres. Está con nosotros David Luna Sánchez, candidato presidencial avalado por firmas, quiere ser presidente de los colombianos. David, si eventualmente esa consulta no logra una votación significativa el 8 de marzo, ¿qué van a hacer ustedes? ¿Seguirán adelante? ¿Van a persistir en un escenario en el que mucha gente considera que hay una enorme división de la centroderecha, a la que usted dice pertenecer, y de la derecha frente a un gobierno al que ustedes no quieren darle la oportunidad de continuar? 3 cosas. La primera, hay un compromiso clarísimo. El que gane la consulta va a ser apoyado por los otros 8. Yo, si llego a perder, espero no, porque tengo el apoyo de ustedes. Si pierdo, le cargo el maletín, toda la campaña, a la persona que salga elegida. Eso no solamente es un compromiso político, sino un compromiso ético y moral. Segundo, yo sí creo que de esta consulta va a salir el próximo presidente, precisamente porque no está metido entre quienes lideran hoy las encuestas. Quienes lideran hoy las encuestas, primero ya se dieron por ganadores, y segundo, perdieron de vista que el 8 de marzo a las 6 de la tarde puede constituirse un hecho político importante si esta consulta hace 2 cosas: saca una alta votación y le gana la consulta que lidera hoy el presidente Petro, a la consulta del continuismo. Y tercero, yo sí estoy absolutamente convencido que acá, imagínese usted, un ganador y otros 8 coequiperos en cada una de las regiones del país haciendo el trabajo de equipo. Si usted se da cuenta o se pregunta, ¿por qué razón en las campañas otras, alternas, por ejemplo, pocas adhesiones se han visto últimamente? Ajá. Porque todas las adhesiones o la gran mayoría están aquí. Acá es donde quiere llegar la gente, acá es donde quiere sumar, acá es donde entiende que hay posibilidad a pensar diferente, pero a tener un mismo pensamiento de país. Los 9 integrantes de esta consulta han estado en la vida pública del país, en distintos escenarios, exceptuando a Vicky Dávila. En el 2022, millones de colombianos votaron contra esa historia política, contra esos gobiernos que venían. Tanto la gente de Rodolfo Hernández en primera vuelta, estoy hablando,
como Gustavo Petro. Petro ha gobernado contra lo que él considera 200 años de dominio de la derecha, etc. Y hay millones de colombianos todavía que consideran que quienes han hecho parte de todos los gobiernos pasados son responsables de buena parte de los problemas del país. Y ustedes dicen ahora que son la alternativa. Quienes no consideran que ustedes son la alternativa dicen, ustedes son el regreso al pasado. Usted estuvo en el gobierno de Uribe, estuvo en el gobierno de Santos, estuvo con Vargas Lleras. ¿Asumen esa responsabilidad histórica o dónde tiene la razón Petro o dónde no? Yo en el gobierno de Uribe no estuve porque estaba en la Cámara Votó por Uribe. Estaba en la Cámara de Representantes votando la reelección en contra. Pero dicho eso, yo jugué fútbol toda mi vida. Ya lo dejé afortunadamente. Pero si yo me rompo una rodilla, yo busco no al mejor oftalmólogo, busco un buen ortopedista. Este país está atravesando momentos críticos. Y yo sí creo que uno tiene que hacer un esfuerzo grande para que los ciudadanos, ustedes, puedan de alguna otra manera digerir que como hay políticos cafres, malos, también hay personas que hemos hecho la tarea bien. En mi caso son de mis 50 años, 27 en el ejercicio de lo público, sin investigaciones, sin sanciones, sin corrupción, pero más importante que eso, ejecutando los recursos de los impuestos de manera correcta. ¿Por qué? Porque el Estado en sí mismo requiere de conocimiento y requiere de actuación. ¿Qué es lo que yo creo? El presidente Petro hizo bien en calificar su propuesta de gobierno como el cambio. Lo que pasa es que el cambio era hacer, no retroceder. Uno no se puede quedar solamente en el discurso, ni se puede quedar solamente en el insulto hacia el otro. Uno tiene que resolverle el problema a los ciudadanos, como los jóvenes siguen esperando, por ejemplo, el tema del ICP. Pero ¿por qué millones de colombianos consideran que no lo hicieron bien? Seguramente 15 millones de colombianos votaron por Rodolfo y por Petro en primera vuelta contra los partidos políticos. Seguramente, y para eso está la alternancia. ¿La gente está equivocada? No, yo creo que la alternancia es sana y yo creo que es importante que la gente pueda comparar. El presidente Petro dice que es el primero de izquierda en la historia de Colombia. Se equivoca. El primer presidente de izquierda fue Alfonso López Pumarejo, que desarrolló una reforma agraria y que entendió perfectamente cuáles eran los puntos que generaban equidad. Él es el segundo y está bien. A mí eso no me preocupa. A mí lo que me preocupa es que en el gobierno hay que resolverle el problema que tiene ahogado al ciudadano, que lo tiene estrangulado. Y acá se habla de una cantidad de tesis y de teorías y de carreta, y al ciudadano siguen haciéndolo sufrir por los mismos temas. Pero más del 40%, por lo menos en promedio de las encuestas, siguen creyendo en eso. Ah, no, está bien. Y es que eso... Por eso, pregunto, ¿están equivocados? No, yo lo que creo es que no están viendo una alternativa. Y por eso esta alternativa se está planteando, donde hay unas personas, primero, que resolvieron trabajar en equipo. ¿Por qué? Porque la respuesta somos todos. Los que hacen la gran consulta, pero los ciudadanos que son los que votan. Permítame insistir, ustedes dicen alternativa, pero insisto, 8 de los 9 han hecho parte de los gobiernos pasados. Y este país tiene enormes problemas que no se deben solamente a Gustavo Petro. Ah, no, es que son problemas estructurales que ustedes no resolvieron. De acuerdo, es que yo no oculto que los gobiernos anteriores hayan cometido cientos de errores. Por ejemplo, yo le digo una cosa, yo creo que el sistema de salud es un sistema que tiene un principio básico que es el de la solidaridad. Los que no tienen se atienden con los que más tienen. Pero que ahí se robaron plata, claro que se robaron plata. Y a esas EPS que se las robaron hay que meterlas claramente en cintura y en la cárcel, como seguramente en otros sectores. Pero yo lo que quiero decir es que usted no puede decir simplemente que porque unos cometieron errores, una nueva generación que se formó en el Estado va a cometer esos mismos errores. No, yo creo que acá hay una alternativa que tiene solidez, pero sobre todo capacidad de inspirar. Usted defiende su trayectoria, usted fue ministro de Tecnología de la Información. Hubo una enorme inversión en el gobierno Santos en materia de cubrimiento del país, especialmente Internet. ¿Qué de eso funciona hoy? Y se lo digo por experiencia propia. En muchos municipios del país donde le aparece a uno en el teléfono la famosa señal pública gratuita, eso no existe, no sirve. Pues mire, ¿qué fue lo que usted dejó que sirve hoy? Varias cosas. Primero, los cables submarinos, que es lo que nos permite conectar este país con Europa y con los Estados Unidos. ¿Pero eso no es inversión privada? No, eso es pública, eso es pública. Lo segundo, tiene que ver, por supuesto, con la señal de celular. Pasamos de 3 millones de conexiones a 50 millones de conexiones. Lo tercero, la red de la fibra óptica por donde camina el Internet. Claro, hay sitios en el país donde todavía no hay conectividad, pero es que en mi época no había satélites
de baja órbita que hoy podrían conectar al país. Y cuarto, que es muy importante, la tecnología en la educación. Yo creo que esa es una herramienta que sigue hoy estando funcionando muy bien, muy vigente, porque tanto el profe como el alumno pueden echar mano de conocimiento que viene de otra parte a 0 pesos. Ustedes repartieron tabletas, miles o millones. No sé cuánto. Entregamos equipos, no solamente tabletas, sino además dispositivos de diferente índole. ¿Y eso sirvió? Claro, hoy en día todavía funcionan, pese a que en muchos casos ya cumplieron su vida útil. Yo lo que creo es que acá tenemos un complejo que es el de el espejo retrovisor, o el de Adán, que cree que el que llega con una varita mágica va a ser. No, yo digo, acá hay que construir sobre lo construido. Lo bueno del presidente Petro, yo lo voy a seguir, lo voy a continuar, lo voy a fortalecer. Lo que está fallando, lo voy a arreglar. Y lo que salió mal, pues lo voy a cambiar. Pero lo propio en los gobiernos anteriores, porque es que ese cuentico de que yo hice, no. A veces a los presidentes se les olvida que es que uno hace es porque los colombianos pagan los impuestos. Y en ese sentido, pues lo que uno tiene que tener en cuenta es que cuando lo eligen, no lo están coronando, ni lo están condecorando, le están dando un trabajo. Nos quedan unos segundos. David Luna Sánchez, candidato presidencial. Ahí tiene esa cámara. Dígales a los colombianos por qué tendrían que votar por usted el 8 de marzo. Y si gana esa consulta, ¿por qué tendrían que votar para presidente de la República? Primero, gracias a usted por invitarme y por hacer democracia. Y segundo, a sus seguidores. Yo soy David Luna. Tengo 27 años de experiencia en el servicio público, sin investigaciones, sin sanciones, sin escándalo de corrupción. No me da pena decir que soy un servidor público de oficio. Hago esta tarea con pasión y obviamente a nombre de Julieta, de Alejandro, de Laura, que son mi familia. Yo quiero que ellos se sientan orgullosos de mí, pero para lograr que ellos se sientan orgullosos de mí, yo tengo que lograr que ustedes se sientan orgullosos también. Yo entiendo el desazón de la política, porque sé que muchos hablan basura, muchos prometen lo que no pueden cumplir, pero créanme, yo represento una nueva generación que la ha hecho de manera distinta. Por eso espero que el próximo 8 de marzo voten por mí en la gran consulta. Y si la gano, como estoy seguro, la voy a ganar, me puedan acompañar a la primera vuelta presidencial. David Luna, no se les olvide. Recuerdo que cuando empezó su campaña usted defendía estar de corbata, impecable. Hoy vino sin corbata y ya lo veo sin corbata. ¿Por qué la abandonó? No, yo sigo poniéndome mi corbata juiciosamente. Lo que pasa es que... se vino de afán hoy. No vaya a decir eso, ni más faltaba. No, lo que pasa es que hoy evidentemente tenía un compromiso donde me dijeron sin corbata. Entonces me vine sin corbata. David Luna Sánchez, muchas gracias por acompañarnos y aceptar esta indagatoria, David. No, muchas gracias a usted, Melquisedec. David Luna Sánchez, David Andrés, ¿no? Sí, pero el Andrés no me gusta. Bueno, David Andrés Luna Sánchez está en el tarjetón en la consulta del 8 de marzo, quiere ser el candidato de esa coalición y presidente de los colombianos. Los invitamos a seguirnos todos los domingos aquí en el Canal 1, 9 de la noche, en nuestras redes sociales. Indagatoria TV es nuestra cuenta en YouTube y mi cuenta en redes sociales @Melquisedec70. A ustedes muchas gracias, muy amables. Usted quiere ser presidenta sin duda. Usted lleva todo el fin de semana diciendo que no es candidato, entonces ¿por qué renunció? Entonces, ¿cuál es la coherencia de esa propuesta de los congresistas de bajarse el salario? Usted ya está hablando de fraude, de robarse las elecciones. Supone que el país le perdone ese episodio. Indagatoria con Melquisedec Torres.